El ex director del Instituto Nacional de Estadística, Francisco Lavé, arremetió durante este pasado fin de semana contra el comité externo que emitió un lapidario informe sobre el censo 2012. Ese censo, ustedes lo deben recordar, que Lavé y también el gobierno dijo que iba a ser el mejor censo del mundo, con una tasa de omisión menor al 2%, y toda esa verborrea que se ha demostrado que era mentira. De ese censo estamos hablando. Bueno, según Lavé, todo esto, todo lo que se ha dicho sobre el censo, lo que dijo esta comisión externa, se explica por un gigantesco complot político. Y en virtud de esa tesis, Lavé descalificó a todos los integrantes de ese comité, que entre paréntesis, ese comité trabajó gratis. Y Lavé lo descalificó en términos personales y también en términos profesionales. Desde la amplia cobertura de prensa de que gozó el defenestrado exdirector del INE, dijo que ninguno tenía competencias para analizar el trabajo del censo, ninguno de los integrantes de esa comisión externa. Y a él, a Lavé, nadie le preguntó cuáles eran sus cualidades profesionales para estar en el INE o a cargo de un censo. Pero bueno, preguntas que a veces se omiten. Lo peor para Lavé en todo caso vino del propio gobierno porque, en primer lugar, el gobierno descartó un complot político, dejando sin piso el argumento principal del propio Lavé. Pero además, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo que él le pidió la renuncia a Lavé, después que vio el lío que había con el censo, desmintiendo la versión de Lavé de que él de motu propio se había alejado del cargo. Hoy día Lavé es un cacho para el Ejecutivo. Hizo mal la pega, tanto que logró que el censo tenga que botarse a la basura, y de paso, los 60 millones de dólares que costó ese censo. Pero además hay una sospecha de que hubo manipulación de datos. Esa es la convicción, por ejemplo, convicción que tiene el fiscal que está investigando el asunto. Ahora, ¿manipulación en qué sentido? Aclaremos. No en cuanto a que los datos recabados, recogidos en la encuesta hayan sido alterados. No, manipulación en el sentido que la B puso en un mismo paquete, sumó tres cosas que a lo menos tienen que especificarse que son distintas. Las tres cosas son, uno, en primer lugar, la población efectivamente encuestada o censada. En segundo lugar, una población y los datos de esa población estimada de los moradores ausentes. O sea, casas a las que se golpeó la puerta, no había nadie, y a partir de los datos se dijo, bueno, esta es una casa de tales características, aquí vive aproximadamente tanta gente, y se rellenó la ficha. Pero además, y esto es lo más grave, se agregó un tercer ítem. En el censo se hizo una estimación de la cantidad de hogares que debían haber en las comunas de acuerdo a una proyección del crecimiento de la población. Así, por una proyección, por tincada. Y se hizo, por lo tanto, esa proyección y se dijo, bueno, en tal comuna, como hay un crecimiento de la población X, tendrían que haber del 2002 hasta la fecha tantas casas más, y se completaron esas casas. En ese sentido, esta suma de estos tres ítems, pero sobre todo el tercero, es una manipulación. Lo de la B parece hasta la altura una paranoia culposa, porque ve enemigos en todas partes, pero probablemente los está viendo porque sabe los errores inexcusables que cometió y que además terminó, por ejemplo, sumando peras con manzanas. Y no solo eso, sino que además no lo dijo. O sea, al contrario, ocultó que estaba sumando peras con manzanas. Y parece que se lo ocultó al mismo gobierno. Una infidencia en la moneda, en la alianza. Ahora se preguntan cómo llegó Lavé a director del INE. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí o quién lo recomendó para estar ahí? Y parece que hay una red de amigos antiguos, de la universidad, de la adhesión ideológica en algún momento al pinochetismo, por ejemplo, o sea, un lote viejo que lo catapultó a ese lugar. Ahora, este caso tiene al menos tres aristas. Una es la del censo mismo, que es la que hemos comentado, y aquí aparentemente ya está todo dicho en cuanto a las incompetencias de la B. Pero hay dos aristas más, a lo menos. Una tiene que ver en cómo él dirigió al INE. ¿Qué trato dio a los funcionarios? ¿Cuánto escuchó a los expertos? ¿Con qué gente se hizo asesorar? ¿Qué pasó con los proyectos que estaban encaminados o en carpeta cuando él asumió? Pero en tercera arista, que es muy muy compleja, es la eventual filtración de información desde el INE. Porque hay un antecedente. El día antes de que se comunicaran las cifras del censo, el diario El Mercurio accedió a datos del censo. Esa es una filtración. En una entidad como el INE, una filtración es algo gravísimo, porque pensando por ejemplo en el IPC, si uno tiene información previa del IPC, uno puede hacer, no negocios, puede hacer negociados con esa cifra, con ese antecedente.
¿Qué otros antecedentes se filtraron? Es una pregunta que está ahí, en carpeta, que hay que dilucidar. Porque si se filtraron datos respecto al censo, pudieron haberse filtrado otros datos. Y algunos están mirando, por ejemplo, los cercanos de la B en el INE, asesores, etcétera, etcétera. La cosa es tan grave que resulta también, yo creo a esta altura también un poco impresentable la pasividad en este ámbito específico, el de las filtraciones, del actual director del INE, Juan Eduardo Koymans. Recién el viernes pasado instruyó sumarios. Y esa demora también pone a Koymans bajo la lupa.